Mi propia hija me echó de su boda. Pagaste mi boda, pero no tienes mi respeto, dijo mientras mi exesposa se reía. Ahí cancelé el Catherine y su luna de miel. A mí nadie me falta el respeto. En menos de una hora, tenía 27 llamadas perdidas. Mi nombre es Pedro y tenía una familia perfecta. Marisol, mi esposa, Isabela, mi hija, y yo éramos un trío inseparable. Vivíamos en una casa modesta, pero acogedora, en las afueras de la ciudad, con un jardín donde Isabela solía jugar de niña y donde Marisol y yo tomábamos café los domingos por la mañana. Marisol y yo nos conocimos en la universidad, donde ambos trabajamos como profesores. Yo enseño literatura, ella, historia. Nos conocimos en una reunión del departamento hace más de 20 años. Me enamoré de inmediato. 2 años después, nos casamos y al poco tiempo nació Isabela, nuestra alegría, nuestro mundo. Éramos una familia unida. Cada verano, hacíamos un viaje juntos, a la playa, a las montañas o incluso a algún pueblo perdido donde Marisol insistía en visitar museos locales. Isabela, con su risa contagiosa, siempre pedía helado en cada parada. Yo pagaba la mayoría de los gastos, aunque Marisol también aportaba con su salario. Nunca nos faltó nada. Los fines de semana, salíamos a pasear al cine o a un parque. Los domingos, preparábamos pizzas caseras y, aunque siempre terminaban un poco quemadas, nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Isabela creció siendo una niña dulce y curiosa. Cuando entró a la universidad, decidió estudiar psicología en la misma institución donde Marisol y yo trabajábamos. Estaba orgulloso de ella. Pagaba su matrícula sin dudarlo, le compraba los libros que necesitaba y, de vez en cuando, le daba algo de dinero para que saliera con sus amigos. Marisol y yo la apoyábamos en todo. Éramos sus mayores fans. En el trabajo, Marisol y yo éramos un equipo. A veces, después de clases, nos quedábamos en la cafetería de la universidad hablando de nuestros estudiantes o planeando el próximo viaje familiar. Nos respetábamos, nos queríamos, todo parecía perfecto. Todo cambió un día que nunca olvidaré. Era un martes por la tarde. Había terminado mi última clase del día y decidí pasar por el salón de Marisol para invitarla a tomar un café antes de irnos a casa. Caminé por los pasillos de la universidad, saludando a algunos estudiantes que conocía. Cuando llegué a su salón, la puerta estaba entreabierta. Pensé en entrar directamente, pero algo me detuvo. Escuché risas, una voz masculina que no reconocí. Me asomé con cuidado y lo que vi me rompió el corazón en 1000 pedazos. Marisol estaba allí, de pie junto a un escritorio, besándose con un estudiante. No era un beso casual, no era un malentendido, era un beso apasionado, como si el mundo a su alrededor no existiera. El chico, un joven de unos 22 años, tenía las manos en la cintura de mi esposa. Mi esposa, la madre de mi hija, la mujer con la que había construido una vida. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Quería entrar, gritar, golpear al tipo hasta que no pudiera levantarse. Pero soy profesor, un hombre de 50 años, y sabía que perder los estribos me costaría mi trabajo, mi reputación, todo. Con un esfuerzo que aún no sé de dónde saqué, abrí la puerta con calma y dije con la voz más fría que pude, tú, fuera de aquí. Ahora, el estudiante se separó de Marisol como si le hubiera caído un rayo. Balbuceó algo, agarró su mochila y salió corriendo. Marisol se quedó allí, con el rostro pálido, los labios temblando. Pedro, no es lo que parece, empezó a decir, pero la interrumpí, no me mientas, Marisol. No me trates como idiota. La discusión que siguió fue un infierno. Ella intentó justificarse diciendo que había sido un error, que el estudiante la había confundido, que no significaba nada. Pero yo no podía escuchar. Cada palabra suya era como un cuchillo. 20 años de matrimonio, de confianza, de amor, se desmoronaban frente a mis ojos. Le dije que no podía seguir con ella, que necesitaba tiempo. Esa noche dormí en el sofá y al día siguiente le pedí el divorcio. Lo peor vino después, cuando se lo conté a Isabela. Ella tenía 22 años, estaba en su último año de universidad. Pensé que me apoyaría, que entendería mi dolor, pero cuando le conté lo que había pasado, su reacción me dejó helado. Papá, fue un error. Todos cometemos errores. Deberías perdonarla. Mamá te ama y tú la amas. No puedes tirar todo por la borda por algo así. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija, la niña que había cargado en brazos, a la que le había leído cuentos antes de dormir, me estaba diciendo que debía tragarme una infidelidad como si fuera un simple tropiezo. Intenté explicarle que no era tan fácil, que la confianza es algo que una vez roto no se repara con un, lo siento. Pero ella no quiso escuchar. Estaba furiosa conmigo, como si yo fuera el culpable. Al final, tomé la decisión más dolorosa de mi vida.
Me separé de Marisol, ella se quedó con la casa y yo me mudé a un departamento pequeño cerca de la universidad. Isabela decidió vivir con su madre. Eso me dolió más de lo que puedo expresar. Mi hija, mi orgullo, eligió a la persona que me había traicionado. Pero no quería perderla, así que seguí en contacto con ella. La llevaba a cenar, le compraba ropa, pagaba su universidad. Quería que supiera que, a pesar de todo, yo seguía siendo su padre. Los años siguientes no fueron fáciles. Vivir solo era extraño después de tanto tiempo con una familia. El departamento era silencioso, demasiado silencioso. Seguía dando mis clases, pero ya no disfrutaba tanto como antes. Cada vez que veía a Marisol en la universidad, sentía una punzada en el pecho. Ella actuaba como si nada hubiera pasado, saludándome con una sonrisa educada que me ponía los nervios de punta. Con Isabela, las cosas eran complicadas. Aunque seguíamos viéndonos, cada conversación era una mina terrestre. Ella no dejaba de insistir en que yo había destruido nuestra familia al irme de la casa. Si hubieras perdonado a mamá, todo estaría bien, me decía una y otra vez. Yo intentaba mantenerme calmado, explicarle que no podía perdonar una traición así, pero ella no entendía. Cada discusión terminaba con ella enojada y yo sintiéndome como el peor padre del mundo. Aún así, seguí apoyándola. Cuando me dijo que quería hacer un viaje con sus amigos, le di el dinero. Cuando necesitaba un vestido nuevo, se lo compraba. Cuando se graduó de la universidad, fui el primero en aplaudirla, con lágrimas en los ojos. Estaba tan orgulloso de ella, a pesar de todo. Entonces, un día, Isabela me dio una noticia que me llenó de alegría: se iba a casar. Su novio, Diego, era un buen chico, ingeniero, con un trabajo estable. Parecía quererla mucho. Cuando Isabela me pidió que ayudara a pagar la boda, no lo dudé ni un segundo. Claro, mi amor, le dije. Es tu día especial, quiero que sea perfecto. Estaba emocionado. Planeamos todo juntos: el lugar, la decoración, el menú. Gasté miles de dólares en asegurarme de que todo fuera como ella quería. Pero cada vez que nos veíamos, Isabela sacaba el tema de la separación. Si no te hubieras ido, seríamos una familia normal, me decía. Mamá estaría aquí ayudando con la boda, pero tú elegiste abandonarnos. Sus palabras me dolían, pero me las tragaba. No quería pelear con ella, no antes de su gran día. El día de la boda llegó y todo parecía perfecto. El lugar era un salón elegante, decorado con flores blancas y luces suaves. Los invitados llenaban las sillas, sonriendo y tomando fotos. Yo estaba nervioso, pero feliz. Iba a llevar a mi hija al altar, un momento que había imaginado desde que era pequeña. Cuando llegó el momento, tomé el brazo de Isabela y caminamos juntos hacia el altar. Ella estaba hermosa, con un vestido blanco que parecía sacado de un cuento. Diego esperaba al frente con una sonrisa enorme. Todo iba bien. Cuando llegamos al altar, me dieron un micrófono para decir unas palabras. Hablé desde el corazón, diciéndole lo orgulloso que estaba de Isabela, lo mucho que la amaba y deseándole a ella y a Diego una vida llena de felicidad. Los invitados aplaudieron y yo me sentí en paz. Entonces, Isabela tomó el micrófono. Pensé que iba a decir algo dulce, tal vez agradecerme por todo, pero en lugar de eso, su rostro cambió. Sus ojos se llenaron de rabia y lo que dijo a continuación me destrozó. Papá, pagaste mi boda, pero no tienes mi respeto, dijo con una voz que cortaba como un cuchillo. Los invitados se quedaron en silencio, mirándome. Tú destruiste nuestra familia. Si no te hubieras ido, todo estaría bien. Mamá y yo sufrimos por tu culpa. No mereces estar aquí. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija, en el día de su boda, me estaba humillando frente a todos. Siguió hablando, echándome en cara cada decisión que había tomado, diciendo que yo era el culpable de su dolor, que mi orgullo había arruinado todo. Finalmente, me miró y dijo: lo mejor es que te vayas. No te quiero aquí. El mundo se detuvo. Sentí que el aire se me escapaba. Miré a los invitados, sus rostros llenos de sorpresa y lástima. Luego, mis ojos encontraron a Marisol, sentada entre los invitados. Estaba sonriendo, una sonrisa cruel, como si disfrutara de mi humillación. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no dije nada. Me di la vuelta y caminé hacia la salida con la cabeza baja. Cuando pasé junto a Marisol, no pude contenerme. Todo esto es por tu culpa, le grité. Por haberme sido infiel. Los invitados jadearon, pero no me importó. Salí del salón destrozado, con el corazón hecho pedazos. Caminé hasta mi auto, estacionado al fondo del lote. Me temblaban las manos cuando saqué las llaves. Me senté dentro, cerré la puerta y por un momento solo respiré. El silencio del auto era ensordecedor, pero no tan doloroso como lo que acababa de vivir. Me limpié las lágrimas con la manga de mi traje, pero seguían saliendo.
¿Cómo había llegado a esto? Como mi vida, que alguna vez fue perfecta, se había convertido en esta pesadilla. Pensé en todo lo que había hecho por Isabela, los viajes, la ropa, la universidad, esta boda que había pagado con tanto cariño. Había gastado miles de dólares para que tuviera el día de sus sueños y ella me lo había arrojado a la cara como si no valiera nada. Y Marisol, esa mujer que alguna vez amé, que me traicionó con un estudiante, ahora se burlaba de mí mientras nuestra hija me echaba de su boda. Era demasiado. Entonces, algo dentro de mí cambió. No era tristeza, no era dolor. Era rabia, una rabia ardiente que me quemaba el pecho. No iba a dejar que me trataran así. No después de todo lo que había dado, no después de haber sido el malo de la película por años, cuando lo único que hice fue defenderme de una traición. A mí nadie me falta el respeto, murmuré para mí mismo, apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Saqué mi celular y busqué el número del servicio de Catherine. Había firmado el contrato yo mismo, así que sabía que podía cancelarlo. Mi dedo tembló sobre la pantalla antes de hacer la llamada. Una parte de mí sabía que esto era drástico, que iba a causar un caos, pero otra parte, la que estaba harta de ser pisoteada, me decía que era lo correcto. Marqué. Buenas noches. Habla Pedro Ramírez, dije cuando contestaron. Soy el cliente que contrató el catering para la boda de Isabela Ramírez. Quiero cancelar el servicio ahora mismo. La mujer al otro lado de la línea sonó confundida. Señor, la boda está en curso. Los invitados ya están allí. ¿Está seguro? Completamente, respondí con una calma que me sorprendió. Cancele todo. No sirvan nada más. Y no me importa si ya está preparado. No quiero que se sirva ni un plato. Hubo una pausa y luego la mujer dijo que lo procesaría de inmediato. Colgué y respiré hondo, pero no había terminado. Recordé la luna de miel. Isabela y Diego iban a viajar a Cancún, un paquete de una semana que yo había pagado como regalo de bodas. Busqué el correo con la confirmación de la agencia de viajes y llamé. Esta vez no dudé. Quiero cancelar la reserva a nombre de Isabela Ramírez y Diego Morales, dije. Soy Pedro Ramírez, el que pagó el viaje. El agente intentó convencerme de que reconsiderara, diciendo que no habría reembolso completo. No me interesa el dinero, respondí. Solo cancele el viaje. No quiero que se realice. Después de unos minutos de trámites, me confirmaron que la reserva estaba cancelada. Colgué y dejé el celular en el asiento del copiloto. Por un momento me sentí poderoso. Había recuperado algo de control, algo de dignidad, pero esa sensación duró poco. La rabia dio paso a un vacío enorme. Me quedé mirando el parabrisas, con la imagen de Isabela humillándome y Marisol riéndose grabada en mi mente. ¿Realmente había hecho lo correcto o solo había empeorado las cosas? No sé cuánto tiempo estuve sentado en el auto, perdido en mis pensamientos. Tal vez 10 minutos, tal vez 20. Entonces mi celular comenzó a vibrar. Lo ignoré al principio, pero siguió sonando una y otra vez. Cuando finalmente lo revisé, tenía 27 llamadas perdidas. La mayoría eran de Isabela, algunas de Marisol y un par de números desconocidos, probablemente de algún invitado o del lugar de la boda. No contesté ninguna. Puse el celular en modo silencio y lo tiré al asiento de atrás. Me quedé allí, en la oscuridad, tratando de procesar lo que había pasado. Sabía que la cancelación del catering habría causado un desastre. Los invitados esperando su cena se habrían quedado con las manos vacías. Podía imaginar a Isabela furiosa, gritando al personal, y a Marisol tratando de calmarla mientras me maldecían en voz baja. Una parte de mí se sentía culpable, pero otra más fuerte sentía una satisfacción amarga. Si querían humillarme, que pagaran las consecuencias. Finalmente, decidí irme a casa. No quería quedarme cerca del salón donde alguien podría encontrarme. Arranqué el auto y manejé hasta mi departamento, un lugar pequeño y funcional que nunca había sentido como hogar. Cuando llegué, me quité el traje, me puse una camiseta vieja y me senté en el sofá con una cerveza. El silencio del departamento era opresivo, pero al menos estaba solo. Nadie podía herirme aquí. El celular seguía vibrando en mi bolsillo. Lo saqué y vi que Isabela estaba llamando de nuevo. Dudé. Una parte de mí quería ignorarla, dejar que se ahogara en su propio desastre. Pero otra parte, la que aún amaba a mi hija a pesar de todo, necesitaba saber qué quería. Respiré hondo y contesté, papá. La voz de Isabela estaba rota, llena de lágrimas. ¿Por qué hiciste esto? Cancelaste el catering. Los invitados están esperando comida y no hay nada. Es mi boda, como pudiste. No dejé que me manipulara. Como pude, respondí con la voz firme. Tú me echaste de tu boda, Isabela. Me humillaste frente a todos, diciendo que no merezco tu respeto. Después de todo lo que he hecho por ti tienes el descaro de llamarme a reclamar. Hubo un silencio al otro lado de la línea.
Luego Isabela empezó a gritar. Eres lo peor. Siempre has sido egoísta. Mamá tenía razón sobre ti. No te quiero volver a ver nunca más. Esas palabras fueron como un puñetazo. Pero no me derrumbé. Si eso es lo que quieres, que así sea, dije, y colgué. Apagué el celular y lo tiré sobre la mesa. Me temblaban las manos, pero no de tristeza. Era rabia, cansancio, frustración, todo junto. Los días siguientes fueron un infierno. Me sentía como si hubiera perdido todo. No solo a Marisol, que ya era un capítulo cerrado, sino también a Isabela, mi hija, la persona por la que había vivido todos estos años. Me levantaba cada mañana con un peso en el pecho, como si alguien hubiera dejado una piedra sobre mi corazón. Iba a la universidad, daba mis clases, corregía exámenes, pero todo lo hacía en piloto automático. Mis estudiantes notaban que algo andaba mal, pero no preguntaban. Mejor así. Una semana después del desastre, algo inesperado pasó. Era un sábado por la tarde y estaba en mi departamento intentando ordenar unos papeles cuando alguien tocó la puerta. Abrí y allí estaba Isabela. Su rostro estaba tenso, sus ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Había venido a disculparse, a arreglar las cosas. Papá, tenemos que hablar, dijo, entrando sin esperar a que la invitara. Se sentó en el sofá, cruzó los brazos y me miró con una mezcla de enojo y desesperación. ¿Por qué cancelaste la luna de miel? Diego estaba tan emocionado por ese viaje. ¿Sabes lo humillante que fue tener que explicarle a él y a su familia que no íbamos a ir a Cancún? Me quedé mirándola atónito. No había venido a disculparse. Había venido a reclamar otra vez. La chispa de esperanza se apagó. Eso es todo lo que te importa, respondí, tratando de mantener la calma. La luna de miel. Después de lo que me hiciste, tienes el descaro de venir a mi casa a pedirme explicaciones. Isabela se puso de pie, furiosa. Tú arruinaste mi boda, cancelaste el catering, dejaste a los invitados sin comer y ahora esto, ¿por qué no puedes simplemente dejarme ser feliz? Feliz, grité, perdiendo la paciencia. ¿Crees que yo estoy feliz? Me echaste de tu boda, Isabela. Me humillaste frente a todos, diciendo que no merezco tu respeto. He dado todo por ti. Todo. Y tú me tratas como si fuera basura y ahora vienes a pedirme que pague tu luna de miel. En serio. Por un momento pareció que mis palabras la habían golpeado. Sus ojos se llenaron de lágrimas y bajó la mirada. Lo siento, murmuró. Fui una tonta. No debí decir esas cosas en la boda. Estaba enojada, confundida. Pero por favor, papá, reconsidera lo de la luna de miel. Diego no se lo merece. Escucharla pedir perdón fue como un rayo de luz en la oscuridad. Quise creerle. Quise pensar que mi hija seguía ahí, la niña que alguna vez me abrazaba y me decía que era el mejor papá del mundo. Pero entonces recordé sus palabras, la risa de Marisol, las 27 llamadas perdidas. Y supe que no era sincera, no estaba arrepentida, solo quería algo de mí. No, Isabela, dije con la voz firme. No voy a pagar nada. Me heriste de una manera que no puedo perdonar. Y si lo único que te importa es tu luna de miel, entonces no tenemos nada más que hablar. Por favor, vete. Ella me miró sorprendida, como si no pudiera creer que la estuviera echando. Papá, por favor, intentó de nuevo. No te molestaré más. Solo paga el viaje y no volveré a pedirte nada. Fuera, repetí, señalando la puerta. Mis manos temblaban, pero no iba a ceder. No esta vez. Isabela salió sin decir otra palabra. Cerré la puerta detrás de ella y me apoyé contra la pared, sintiendo que el mundo se me venía encima. Había perdido a mi hija, tal vez para siempre. Pero en ese momento también sentí algo nuevo, una chispa de fuerza. Por primera vez en años había puesto un límite. Había dicho que no, y aunque dolía, también era liberador. Desde ese día no he vuelto a hablar con mi hija, y aunque me siento solo, siento que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No sé qué me depare el futuro. Tal vez siga solo, dando clases en la universidad, viviendo en este departamento silencioso. Pero también hay una pequeña esperanza, un pensamiento que se cuela en mi mente. Quizás algún día encuentre a alguien nuevo, a alguien que me valore, alguien con quien pueda construir algo real. No será la familia perfecta que tuve, pero será mía. Por ahora, solo puedo seguir adelante, un día a la vez. Y si Isabela o Marisol vuelven a aparecer, estaré listo. Nadie vuelve a faltarme el respeto. No sin consecuencias.